Soy José Luis Carbonell y esto es Ven a Navegar. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy os vamos a traer 3 reportajes, concretamente 3 reportajes centrados en el mar, como siempre, en la vela y en los barcos. Para empezar, el tercer trofeo del Dr. Luis Enís, un trofeo que se desarrolla en las costas del Real Club Náutico de Valencia y que este año estuvo salpicado por un temporal, podríamos decir, mucho viento, mucha marejada, pero un ambiente muy divertido. Luego nos desplazaremos hasta Calpe, concretamente a los astilleros de Bellure, que llevan ya toda una vida fabricando sueños. Este año cumplen 60 años y Vicente nos va a contar un poquito pues cómo les ha ido y cómo lo llevan. Y ya para finalizar nos vamos a acercar a Burriana, a la Jubilatas Cup, que como su creador Chimo nos contaba es la fiesta del regatista, es la fiesta de la vela, y la verdad es que hubo un montón de actividades para niños y mayores y la verdad es que las familias se lo pasaron bastante bien. Bueno, sin más preámbulos, os dejo con Pedro y con Luis, que nos van a comentar cómo ha ido la competición. Winter came too soon, autumn colored gray, within the voice of God, mystic stripes away. Romans up and gone, confirm your darkness fears. Now everything is done, and nothing left but tears. Loft away your sign, drawn in me at all. Everything is done, my naked wondering. I don't feel like what has happened. I don't feel like what will happen. I don't see like how it started. I don't see like when it goes away. And everything is coming up to an end. And everything is coming up. And everything is coming up to an end. Bueno, pues nos encontramos en el tercer trofeo Dr. Luis Enís. Está toda la flota preparándose para la salida, el comité de regatas está montando el campo de regatas y bueno, tenemos un viento de poniente que no era lo esperado, pues está soplando ahora 16 nudos de viento. Nos hemos tenido que alejar bastante porque hay mucho mercante y estamos ahora enfrente del Saler. Al final tenemos 35 barcos participantes que se dividen en clases 1 y 2 y la 3 van agrupadas, y luego tenemos la clase club. Las pruebas de hoy constan de 2 barloventos sotamentos de 4 tramos para las clases ORC, mientras que la clase club hará solamente una, y mañana realizarán un recorrido trapezoidal como ya hicieron el año pasado, un recorrido, un ZO, que es habitual en vela ligera y en este caso lo adaptamos a crucero con distancias más largas. La distancia de tramo para los recorridos es de 1,8 aproximadamente, con lo cual los barcos más grandes, el más rápido es el Gran Soleil 46 de Luis Enís, que hará el recorrido en 1 hora aproximadamente. Esta regata es la antesala del circuito de alto nivel de cruceros. La siguiente cita importante será la Castellón-Costa Azar, luego el trofeo de Su Majestad la Reina. A continuación el Tabarca de Alicante y bueno, y luego ya la Copa del Rey en Palma, que es la más importante junto con el trofeo de Su Majestad la Reina. And everything is gone.
días, pues soy Luis Enís y estoy aquí con vosotros para comentaros un poco el desarrollo de la regata. Muy bien, encantado, Luis. ¿Podrías primero de todo comentarnos el porqué del trofeo Luis Enís? Pues el trofeo Luis Enís nace de un hueco que esta regata se llevaba organizando en estas fechas ya varios años y en un momento determinado se perdió un patrocinador, que en su momento era Rolex, era un patrocinador fuerte. Entonces el club me comentó la posibilidad de si algunas personas estábamos interesadas en poderlo. Empezamos un poco a la aventura, con poco tiempo de preparación, y ya esta es la tercera edición y yo creo que cada vez nos hemos ido familiarizando más con la organización del evento y sacándole más partido tanto a nivel social, en el mar, como a todos los aspectos, ¿no? Tengo entendido que es vuestra tercera regata ya, con este nombre. ¿Podrías explicaros un poquito cuál ha sido el nivel de participación y de competitividad dentro del torneo? Pues este año son 32 embarcaciones, se ha quedado al final dividida la flota en 3 divisiones, ORC 01, 2 y 3. Hay un poquito menos de participación que otras ediciones, el año pasado eran 50. Quizás esto es por coincidencia de fechas con una regata en Calpe y luego también pues un evento internacional que se celebra también aquí en Valencia, ¿no? Pero bueno, en general 30 y pico tripulaciones y barcos de alto nivel, pues está bastante bien, no nos podemos quejar para los tiempos que corren. Y para finalizar, ¿nos podrías comentar un poquito cómo fue la primera jornada? ¿Cómo os lo pasasteis? Pues muy bien, fueron 2 pruebas, barlovento sotavento, bastante viento, 15 a 20 nudos de racha, con lo cual ha estado todo muy apretado. De hecho hubieron pruebas que empatamos en segundos, han ganado o se han perdido por muy pocos, con lo cual eso es interesante para la emoción de la prueba y que, por ejemplo, no hay ningún ganador definido la prueba de hoy. Hoy vuelve a hacer muchísimo viento, con lo cual eso va a hacer que las tripulaciones tengan que estar muy concentradas en las maniobras. Y lo más importante en este tipo de situación es pues que la gente se lo pase bien, disfrute del mar. De hecho, este año por primera vez hemos invitado que cada barco pueda tener invitado para ver la regata, y invito a la gente que venga a conocer esto, que le va a gustar y que se vaya aficionando al mar, que en Valencia tenemos un campo de regatas espectacular. Muchísimas gracias, Luis, por habernos dedicado unas palabras. Como habéis podido comprobar desde vuestras casas, la competición fue bastante divertida. Bueno, más que divertida, movida. Hubo un temporal bastante fuerte y yo estuve grabando desde una Zodiac y bueno, eso daba vueltas para arriba y para abajo. Ahora nos vamos a ir a un sitio un poco más tranquilo y turístico. Sol, playa, arena. Concretamente nos vamos a ir a Calpe, a los astilleros Belliure. Nos desplazamos, estuvimos allí con Vicente, que nos dedicó unas cuantas palabras también, una entrevista un poquito larga, y nos estuvo contando un poco cuál ha sido la historia familiar con estos astilleros, los problemas que han tenido, los malos tragos y también los buenos. Y bueno, si queréis un sueño, qué mejor que pasaros por allí. Hola, soy Vicente Belliure, formo parte de la empresa Vicente Belliure Construcciones Navales, que fue fundada en el año 1953 por mi padre. Esta empresa se dedica a la construcción y reparación de barcos desde pesca, recreo, etc. Esta empresa la fundó mi padre en el año 53, como he dicho, viniendo desde Alicante, tendría él unos 20 años aproximadamente, montando el primer taller en lo que es la desembocadura del río actual, en Calpe. Desgraciadamente, la desembocadura del río a veces se lleva todo el taller. De ahí tuvimos que pasar esta empresa a una playa dentro del puerto pesquero que había entonces y nos obligaron luego a cambiarnos a la playa del Racó, que es una que hay en el exterior del puerto. Con el tiempo volvimos a entrar otra vez a donde estamos actualmente. En todo ese tiempo, pues además de traslados, tuvimos que hacer barcos y repararlos. Estuvimos haciendo pesqueros, más de 300 unidades, algunos de ellos faenaban en los bancos de Mauritania y del Sáhara, hasta los años 70, cuando hubo esta crisis en la que perdimos contratos que teníamos firmados para más de 6 años de trabajo y los perdimos en cuestión de semanas. Tuvimos que pensar en otra cosa que hacer, renovarse y bueno, se nos ocurrió hacer barcos de placer. Un velero, el Endurance 35, teníamos uno de madera que habíamos construido entre la familia y algunos operarios durante los ratos libres, y sabíamos que le gustaba a la gente y decidimos hacerlo en poliéster, que era el material que entonces marcaba la línea de futuro. Lo presentamos en Barcelona, no recuerdo bien si fue en el 74 o en el 75, y bueno, fue un éxito, gracias a Dios vendimos toda la producción, porque si no hubiéramos vendido lo hubiéramos dejado allí y nos hubiéramos ido con una mano delante y una detrás.
Esto, bueno, nos permitió sobrevivir, empezar a pagar todo lo que debíamos, porque habíamos comprado muchas cosas para aquellos barcos que se quedaron en el aire. Y con el tiempo pues hemos hecho cientos de barcos de vela, hicimos algunos muy especiales, hicimos un barco de 25 metros, que fue el primero que se hizo en el mundo, fabricado con Kevlar y con unas espumas especiales sándwich, sobre un molde único. Este barco, como digo, fue el primero que se hizo en el mundo. Desgraciadamente aquí estas cosas no son noticias, pero en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos se habló de ello. Aquí no teníamos esa tradición quizás. Entonces, bueno, este barco nos permitió ser conocidos en muchísimos más sitios de los que éramos hasta entonces. Abrimos mercado en Estados Unidos y en otros muchos países. Generalmente exportábamos la mayoría de los productos, aunque había muchísimos españoles que eran amantes de nuestro trabajo, por la calidad y porque les concedíamos sus deseos, es decir, lo que ellos querían que hiciéramos lo hacíamos, aunque intentábamos hacerlos en serie, pero los hacíamos siempre personalizados. Después pasaron los años y vimos que el mercado de la vela empezaba un poco a relajarse, a salir barcos muy económicos, muy estandarizados, y no era nuestro tipo de trabajo, así que pensamos en hacer barcos de motor. Y los barcos de motor también los hicimos muy especiales para el cliente, lo diseñábamos y lo fabricábamos como él quería. Esto nos ha permitido sobrevivir también tan mal como todo el mundo, es decir, hemos llegado a esta crisis como todos, con unas ganas de seguir trabajando tremendas, pero con poco trabajo y muchas cargas por detrás, con lo cual hemos tenido que reducir desgraciadamente la plantilla. Una plantilla que cuesta muchísimo de crear porque son especialistas que no se forman en escuela, se forman en el trabajo. Es decir, no es una especialidad estándar. Un carpintero puede ser oficial de primera, pero cuando llega a un taller donde se reparan o se hacen barcos, tiene que aprender otra especialidad, que es sobre todo el ajuste. No trabajamos sobre paredes como en las casas, donde hay muros rectos, etcétera, sino que prácticamente todos son curvas en el espacio donde tienes que imaginarte lo que va a ir allí y medir sobre el aire, y esto no se aprende en 2 días. Tenemos especialistas en mecánica, etcétera. Toda esta gente pues hemos tenido que dejar a muchos en la calle, que ojalá podamos recuperarlos pronto, porque es una lástima, después de todo lo que se han esforzado para aprender y para hacerlo bien, que hoy en día tienen una especialidad que no puede apreciar nadie. Cuando se fabrica un barco hay varias formas de hacerlo. Un barco se puede fabricar con un modelo estándar, algo que esté prediseñado en el mercado, con lo cual pues tienes una facilidad de creación, porque no tienes que aportar muchos, tan solo conseguir hacer lo mejor posible ese trabajo que alguien ha diseñado antes y que seguramente otros han construido ya y tú solo tienes que superarlos. En nuestro caso, por regla general, lo que hacemos es todo lo contrario. Empezamos de cero. Viene un cliente, quiere un producto y nosotros se lo inventamos. Donde no había nada, solamente unas ideas en la mente de esta persona, nosotros tenemos que interpretar qué es lo que quiere y dentro de la línea de nuestro trabajo, por supuesto, le ofrecemos algo que creemos que es lo que él quería. A partir de ahí, de ese boceto, empezamos a trabajarlo y a refinarlo y cuando tenemos ya más definido el proyecto, entonces hacemos un modelo normalmente en madera, a escala, donde sacamos las formas que tiene el barco, todas las figuras que nos gustan a nosotros, para que el cliente también pueda ver un poquito en vivo, pueda tocar lo que podría ser en el futuro su barco, aunque pequeñito. Esto se pasa luego a un plano de formas en papel y posteriormente estas formas se pasan a un ordenador donde ya con sistemas actuales se corrigen todas las medidas, se hacen todas las comprobaciones, todos los cálculos, etcétera, y a partir de ahí podemos sacar ya una maqueta que podemos llevar a probar al canal de experiencias hidrodinámicas en Madrid, que es uno de los mejores que hay en Europa, y allí nos van a sacar todas las posibilidades de rendimiento, de estabilidad, velocidad, con diferentes potencias de motores, etcétera, etcétera. Todo esto es una labor que luego no se ve en el barco nada más que en el resultado. Es decir, todo esto es papeleo, entre comillas, son horas sentado delante de un ordenador, son muchos ratos
pensando cómo meter una cama de 1,90 donde parece que solamente cabe 1,80 y finalmente metes esa cama de 1,90, pero has tenido que sacrificarle donde aquel quería meter las novelas, no le caben y tienes que buscarle otro hueco. No es como en una casa, por supuesto, todos son pequeños rincones que se aprovechan al máximo. Un barco tiene tantísimas cosas que nosotros al día las vemos en la calle, pero las vemos por separado, que no nos hacemos una idea de lo que es en sí. Es decir, en un barco tenemos algo que tiene que generar electricidad. En nuestra casa simplemente llega por un cable. En el barco necesitamos unas baterías, necesitamos un cargador de baterías o un generador o un sistema que las cargue a través del motor. En nuestra casa el agua nos llega a través de un tubo conectado a la red general, pero en nuestro barco no. Tenemos que tener un depósito, hay que hacerla llegar o bien desde el puerto con una manguera o instalando una potabilizadora que ha de tener su sistema de limpieza, de residuos, etc. En nuestra casa tenemos el gas. Aquí generalmente ya no se instala gas, se instalan cocinas eléctricas, pero necesitas combustible para hacer funcionar un generador que mantenga en marcha la cocina o la nevera, etc. El aire acondicionado también funciona como en una casa, pero el sistema ha de ir alimentado por electricidad que también genera esta máquina. Luego hay que generar una central eléctrica, una central depuradora para aguas, un sistema de combustible, y todas estas cosas en nuestras casas simplemente las tenemos. En los barcos hay que crearlas y hay que aprender a utilizarlas, cuidado. Cualquiera no puede llegar a un barco y decir, bueno, yo pongo aquí la tele, pongo esto, pongo lo otro. No, tienes que saber cómo funciona todo esto porque si no, no puedes utilizarlo. Tenemos habitaciones, tenemos duchas, tenemos aseos, tenemos todo. El aseo no es como en casa, aquí no se tira de la cadena. Aquí hay que pulsar un interruptor para que vaya una bomba o accionarla manualmente si es algo económico. Y esta agua puede ser agua que coja del mar o de un depósito, pero no puede ir al mar. No puedes regalarle a las personas que están en la playa estas cosas que tú no quieres. Debes enviarlas a un depósito y en ese depósito, luego cuando llegues a puerto, te las tienen que descargar si hay instalación de esta, o si no, cuando estés navegando muy lejos de la costa, debes abrir ese depósito para que ello se vaya. Con lo cual se difumina un poquito entre la naturaleza. No es muy grave ese problema, pero sí es grave cuando lo dejas en la playa. En fin, hay muchísimas cosas, muchos detalles que podría estar contando horas y horas, porque para mí esto es una diversión. Y más cuando puedo ver alguna cara que uno piensa, dice, bueno, estoy seguro que habrá más de uno sorprendido al escuchar estas cosas. Pero es así, es cierto. Hay cosas que son increíbles en un barco y que cuando piensas en que estás instalándolas te suena a trabajo diario, pero sin embargo si lo piensas bien es un trabajo muy, muy chulo, ¿no? Puedes inventar cosas, puedes hacer cómo poner la ropa en un armario cuando el armario este es 4 veces más pequeño que el que puedas tener en tu casa, y sin embargo pones toda la ropa para estar un mes de vacaciones en un barco. Bueno, un día a día aquí es... si te gusta el trabajo, es divertido. Por supuesto, hay ratos que uno quisiera estar en otro lado. Eso pasa siempre. Pero en este trabajo, cuando estás haciendo un barco nuevo, estás jugando con la ilusión de un cliente. Es decir, tienes que pensar que lo que tú estás haciendo es para que esta persona que ha puesto su confianza en ti, y mucho dinero muchas veces, vaya a tener algo que de verdad le hace ilusión. Y tienes que intentar hacer que cuando este señor venga aquí diga, eso es justo lo que yo quería. Esas palabras pues te hacen subirte un poquitín la moral. Entonces, si tú piensas en eso, lo haces con mucho gusto, porque sabes que el resultado va a ser bueno. Cuando haces una reparación es distinto a cuando haces un barco nuevo. Por ejemplo, en la reparación es un reto, porque te llega un cliente que tiene un problema, bien con el motor o bien con el sistema de agua potable, con el de los aseos, que a veces pues no es tan agradable, ni mucho menos, pero tienes que resolverlo. Tienes que averiguar qué es lo que está pasando y tienes que dar una solución rápida y, a ser posible, económica. No siempre es fácil, porque hay veces que es una simple pieza que se ha estropeado y hay que cambiarla y eso tiene un valor. Pero muchas veces, pues cuando lo terminas, te sientes satisfecho de decir, bueno, ha venido aquí un trabajo que nadie sabe qué es lo que pasaba, y después de mirar aquí, mirar allá, hemos descubierto esto, además una cosa nueva que no nos había pasado nunca, y ya sabemos para el futuro otro barco que tenga este síntoma ha pasado así, un poco como el médico, pero bueno, no se puede comparar, ¿no? Pero bueno, en el barco pues sí que tenemos que descubrir cosas y a veces, bueno, te vuelves loco, ¿no? Una entrada de agua en un barco pues te cae justo encima de donde está el aparato de radio.
porque si no, no caería. Pero a ver, ¿por dónde ha entrado ese agua? Empiezas a quitar techos y el agua esa entra 4 metros más allá de donde está. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues si no lo ves, no te lo crees. Es decir, a veces llegamos a tener que echar agua con tintes para ir luego desmontando los techos y ver dónde ha ido manchando por encima los techos para ver qué recorrido ha hecho el agua, hasta que encontramos que a alguien se le olvidó poner un tornillito en su día cuando ese barco se reparó, Dios sabe dónde o quién lo hizo, y por ahí entraba el agüita dichosa, y este hombre le ha estropeado la radio, le ha estropeado no sé qué y tal, por un miserable tornillo. ¿Y cuánto ha costado encontrar ese tornillo? Pues quizás una semana de un hombre. Valorar eso es muy difícil, porque poner un tornillo no es lo que cuesta de ponerlo, ¿no? Es encontrar dónde estaba el agujerito. En fin, lo que es el día a día tiene esas cosas. Por supuesto también nos encontramos con el señor que no comprende que haya costado tanto encontrar ese tornillo y se enfada y tienes que discutir. Pero bueno, esto pasa y yo creo que pasa en todos los sitios, desde el bar hasta el que no le ha gustado el café o cualquier cosa, ¿no? Y de que encantado, y si algún día tenéis alguna cosa podéis contactar conmigo a través de la web bellibre.com, podéis visitarnos y cuando esté bien, que no funciona muy bien todavía. Muy bien, saludos a todos. Bueno, me llamo Iker, tengo 32 años y estoy aquí en Calpe trabajando en Astiro Belliure. Estoy haciendo un velero, un 50 pies, que nos quedan unas 2 semanas para terminarlo. Y nada, es un trabajo duro, el tema de carpintería y eso es muy duro, peligroso también, un poco peligroso, pero bueno, es un trabajo que está bien, divertido y todo. Y nada, os dejo que tengo trabajo ahora, que tengo faena, ¿vale? Venga, hasta luego. Muchas gracias, Vicente, por habernos atendido también. Nos has contado la historia de los astilleros y hemos podido ver un poquito el proceso de elaboración de una embarcación. Como habréis podido comprobar, es una tarea difícil, pero satisfactoria. Y ahora ya, para terminar, vamos a poner rumbo a Burriana, a la Jubilatas Cup, una fiesta que, como Chimo, su organizador, nos comentaba hace unas semanas, es la fiesta del regatista, la fiesta de la vela, y reunió actividades para los más pequeños y también para los más mayores. Os dejo con el vídeo. Buenos días, estamos en representación de la Escuela de la Mar. Soy monitora de la Escuela de Vela de Burriana y hemos estado haciendo actividades náuticas para promocionar el deporte en el mar. Hemos hecho piragua y vela. También tenemos aquí a nuestros compañeros de surf, de windsurf y de paddle surf. Hemos estado haciendo actividades de 10 a 1, acabamos de terminar. Hemos tenido muchos niños, familias enteras, algunos adultos. Hemos hecho paseos, nos hemos acercado a ver la nao Victoria, que es una nave de época que ha venido a visitarnos este fin de semana. Hemos visto salir los barcos que han ido a hacer la regata. Hemos estado, bueno, pasando una mañana estupenda en familia, encantados de estar aquí y esperamos que esto vuelva a repetirse pronto. Hola, me llamo Javier Serrano, soy el patrón El Caña del Fiord. La verdad es que la regata ha sido de un altísimo nivel. Había embarcaciones muy grandes y muy punteras, como puede ser la Luis Ennis y Tubic y demás. Y nosotros somos una embarcación muy pequeña, 35 pies solos, y la verdad es que hemos navegado muy bien los 2 días de regata. No han sido nuestras mejores condiciones, pero muy contentos, de buena organización y sobre todo muy
muy buen nivel en tierra. Hoy hemos tenido la visita de mucha gente, como ayer. Ayer también era jornada de puertas abiertas, nos han visitado adultos, pero sobre todo niños. Los niños, cuando entran en una unidad como esta, pues la verdad es que los ojos le hacen chiribitas, porque ven una unidad que para ellos, algunos comentarios de algunos que han hecho, que parece un avión. Hola, buenas tardes. Bueno, como veis ya hemos terminado las 2 jornadas de esta tercera edición de la Jubilatas Cup. Terminamos en este momento de salir de la mar. La gente que habréis estado por aquí, por todos los pantalanes y todas las instalaciones de Marina Burriana Nova, habréis podido comprobar que esto no solo es una regata de veleros, esto es también una especie de muestra náutica en la que se han presentado una serie de actividades muy numerosas, muy importantes, a destacar, pues primero la presencia de la Nao Victoria, de la Fundación Nao Victoria, que ha hecho su escala en Burriana para tener estos días de regata y anteriores, unos días también anteriores, poder enseñar a los vecinos de Burriana y prácticamente de toda la provincia de Castellón que han querido visitarnos cómo era una Nao Victoria de esa época, que en aquella época dio la vuelta al mundo. La verdad que la afluencia de la nao ha sido muy importante. También destacar que ayer tuvimos también la presencia de la Unidad Militar de Emergencias, que estuvo aquí todo el día, también presentando a todos los interesados todas sus actividades que desarrollan en el tipo de salvamento, sobre todo sobre ríos y lagos. Son ellos los especialistas y los que tienen esa responsabilidad. Trajeron varias lanchas, enseñaron a los niños y adultos todo lo que quisieron preguntar. También tenemos una serie de muestras en lo que es a los clubs locales de windsurf, que trajeron sus tablas, la gente vio, se hicieron algunas prácticas y, como no, las escuelas de la mar pues también trajo sus gambas y hicimos bautismos de mar. Se han hecho muchos bautismos de mar. Yo sé que ha habido gente que no se ha podido embarcar por falta de tiempo y de embarcaciones, pero bueno, el año que viene volveremos, o si no, es en una muestra náutica que haga las escuelas de la mar, supongo que la gente también podrá participar. Y después de todo este colofón, pues también hemos tenido la embarcación de aduanas de la agencia tributaria de libre disposición para visitarla, y la de, como todos los años, Salvamento Marítimo. Ha estado aquí presente los 2 días en horario muy abierto para que todos aquellos interesados la pudiesen visitar. Igualmente empezamos las jubilatas el sábado a las 10 de la mañana con un ejercicio, con un simulacro de rescate aéreo con helicóptero desde embarcación navegando. Fue prácticamente seguido por casi toda la flota que hemos estado aquí en Burriana Marina Nova participando en la regata, y la verdad pues ya no sé qué deciros, preparando ya la 4ª edición, o ya veremos qué pasa. Muchas gracias, Chimo, por habernos atendido también y habernos mostrado qué era la Jubilatas Cup. El año que viene esperamos participar en la 4ª y verla en profundidad. Ahora ya me queda sino despedirme. Bueno, no, ¿qué digo? Os voy a comentar un poco el contenido del próximo programa. Campeonato Nacional de España de Motos Acuáticas en Gandía, y también la Ruta de los Príncipes. Y si todo sale bien, la regata de Valencia Eventos Náuticos, aquí, en Valencia. Bueno, no me queda sino desearos que lleguéis a buen puerto, chicos. Yo me tengo que ir ya. Hasta pronto.